Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ya estamos de vuelta aquí y vamos a comentar a Lenya y mis primeras impresiones, sobre todo porque ya se han filtrado todas sus habilidades, estadísticas, etcétera, 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 ¿vale? Teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver a Lenya, que ha sido una sorpresa en cierta manera para todo el mundo porque ya pensábamos que Mikola iba a ser el último personaje, sobre todo porque era una temporada centrada en personajes torturadores, pero es que hemos tenido tres personajes salvajes. Hemos tenido a Ulmus, a Lenya y hemos tenido a Lily May. Entonces, ha sido algo un poco extraño, ¿vale? Ha sido algo extraño, pero bueno. Para empezar, vamos a comentar qué es Lenya. Es un rogue, ¿vale? Ya sabemos qué es lo que va a ser, como lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos que es un rogue, va a ser un tiera, va a ser un salvaje, va a ser físico y va a ser rango 1. Esto es muy importante, sobre todo que sea físico. Que sea físico es brutalmente importante, ¿vale? Y diréis, Marco, ¿en serio? Sí, espectacularmente importante. Y ahora lo veremos más en profundidad. ¿Vale? Entrando con sus habilidades, que vais a ir viendo más o menos como una foto, que es la que han puesto aquí, y después veremos sus estadísticas, ¿vale? Para empezar tenemos duelo salvaje. Cuando Lenya usa su habilidad definitiva, se lanza hacia el enemigo más peligroso, que este lo detectará con el daño, ¿no? Con el mayor daño hecho hasta el momento, y lanzará una patada voladora hacia el objetivo, y después, una vez le haya golpeado, le golpeará con una segunda patada enviándolo a un lugar abierto, enviándolo a un lugar donde menos personas haya, donde menos gente pueda interferir, por así decirlo. Con lo cual me parece muy chulo el concepto, ¿no? De pillar un enemigo y lo aíslas. Espectacular, ¿vale? Tras aceptar la segunda patada, Lenya se enfrenta al enemigo en el duelo y se ve tan concentrada en el duelo que Lenya consigue ciertos beneficios, ¿vale? Como ahora vamos a ver aquí, ¿vale? Will You, aquí como podemos ver, Lenya hace un 200% de daño, lo noquea y encima le hace otra vez un 200% de daño antes del enemigo, ¿no? El duelo dura 12 segundos, durante el cual Lenya y el enemigo, ¿vale? Se priorizarán mutuamente. Es como si tuvieran un taunt permanente, pero pueden seguir tirando habilidades, básicamente. O sea, se van a priorizar. Lenya lo stunea durante 2 segundos y se vuelve inafectada mientras hace este malabarismo, ¿no? Sencillamente para que no se quede volando en el aire stuneada, prácticamente, ¿ok? Y una vez la subamos de nivel, va a hacer más daño. Y ya está, ¿vale? Me parece chulo, me parece muy chulo, ¿vale? Como podemos ver, aquí vemos como en el tráiler, si no lo habéis visto, justamente lo que hace Lenya es separar a los personajes, como he comentado. Y vamos a comentar la siguiente parte del kit, que es el golpe tornado, ¿vale? Que es como una especie de círculo, ¿no? Para cuando tiene mucha gente golpeándola, en caso de que Lenya, bueno, pues decida enviar al personaje a una zona donde no le convenga o que muchos personajes estén contra ella. Y aquí vamos a ver Tornado Strike. Tiene una pasiva y una activa, ¿vale? O sea, esta vez la pasiva no está en su ulti, sino que está en esta habilidad. Y como podemos ver, Lenya bloquea un golpe normal, ¿vale? De un objetivo, si el target está a una casilla de ella, ¿vale? O sea, como podemos ver, los personajes a distancia le hacen mucha pupa, pero los personajes a melee no tanta, ¿vale? Adicionalmente, hace una patada, ¿vale? Que conseguirá un 260% de daño, o sea, hace aún más daño que lo que haría la ulti, y stunea al objetivo durante 2 segundos. Este objetivo solo puede ser triggereado, o sea, solo puede ser afectado una vez cada 6 segundos, y hace que Lenya sea inafectada mientras esté activo. O sea, está muy bien, es como una especie de contraataque. Y la activa lo que hace es que Lenya hace una patada voladora, pero esta vez circular, y lo que hace es que daña 3 veces el 100% de su daño, o sea, un 300%, a todos los enemigos que la rodeen, con lo cual me parece muy chulo. Ahora aquí podemos ver cómo golpea tanto a Salacer como a Zoran, con lo cual me parece una habilidad curiosa, ¿vale? Me parece una habilidad curiosa, sencillamente por un motivo, porque actualmente tenemos mucho daño en área, ¿vale? Pero ahí es donde entra que antes he mencionado que su daño sea físico. ¿Qué ocurre? Que actualmente casi todo el combo de daño en área suele ser mágico.
las reducciones de daño suelen ser mágicas, ¿vale? Esto no significa, ¿vale?, que vaya a penalizar a Lenya, pero ya le da puntos en negativo, en cierta manera, o no conseguiría esos puntos en positivo si fuera mágica, ¿vale? Por ejemplo, Lily May se ha visto muy beneficiada sencillamente porque es mágica. Ya está, ¿vale? Con lo cual esto le puede pasar un poco de factura, ¿vale? Aún así no me parece mala, ¿ok? No me parece mala, pero vamos a seguir viendo, ¿ok? Porque quiero más o menos verla por completo y después dar todas mis conclusiones de todo lo que he visto, ¿ok? Después tenemos ráfaga de patadas, ¿vale? Esta habilidad aumenta la probabilidad que Lenya tiene para asestar golpes críticos y le permite ejecutar una patada poderosa adicional cada vez que sus ataques normales sean críticos. O sea, que como estamos viendo, va a tener mucha relevancia el que Lenya consiga aplicar crítico al enemigo, ¿vale? Como podemos ver, esta patada infligirá una gran cantidad de daño, ¿vale? Y aturdirá al objetivo, lo que proporcionará a Lenya una ventaja para dominar rápidamente a sus enemigos. Aquí vamos a ver las estadísticas, que será Flurry Kicks, ¿vale? Que tiene 0 segundos y como estamos viendo, se activa siempre que hagamos un crítico. Con lo cual podemos permanentemente stunear al enemigo constantemente. Porque si justamente la patada poderosa, ¿no? La patada es crítico, la siguiente patada es crítico, ¿no? O sea, perdón, es un stun, ¿no? Entonces, si la siguiente patada es crítico también, la siguiente va a ser otro stun y va a ser que, o sea, podemos perma-stunear a un rival. Pero ojo, tienen que ocurrir el crítico. ¿Qué ocurre? Que esto hace que el Enya dependa mucho del RNG, ¿ok? O por lo menos lo que se está intuyendo es que va a depender mucho del RNG. La gente ha dicho, bueno, pero se le podrá poner diges para evitar este RNG. Sí, pero por ejemplo, en la arena normal no hay diges. Lamentablemente no hay diges, o los diges no se afectan en la arena normal, ¿no? Creo que sería lo más aceptable. Con lo cual ahí yo creo que va a perder mucho, sobre todo en la arena normal, va a decaer mucho porque no podemos potenciar ese crítico, no podemos potenciar ese perma-stun, por así decirlo, ¿vale? Teniéndolo en cuenta, un 15% me parece muy bueno, ¿vale? Me parece brutal. Y adicionalmente, el que la patada poderosa sea un 200%, estamos viendo que todo, o sea, tiene un daño base o de escalado muy fuerte, ¿vale? Porque recordemos que tanto los tiradores como los rogues son los que más daño tienen de base, ¿vale? De base de daño son los que más daño tienen. Después, daño mágico serían los magos, ¿ok? Pero, ojo, hay que tener cuidado con un 200% y un 100% 3 veces, que un 300% es muchísimo daño. O sea, estamos viendo que es un personaje muy letal, es tipo Sylvina o Bala, que te van a destruir, pero por ahora no le estoy viendo demasiados combos o demasiados usos, ¿vale? Por último vamos a terminar con fe competitiva, ¿vale? A pesar de su habilidad actual despreocupada, Lenya se toma muy en serio los duelos, ¿vale? Y durante ese tiempo las patadas poderosas de su ráfaga se transforman en super patadas, que infligirá daño varias veces y aumenta más su dominio en batalla, ¿vale? Como podemos ver aquí, ¿vale? Winning Resolve, ¿vale? Que lo que hacemos aquí es que una vez consigamos su mítico plus, vamos a desbloquear todo su potencial incrementando su crit damage boost en 55. Ojo, si mal no estoy, ojo, el crit damage boost no es crítico, es el daño del crítico, ¿vale? Porque creo que aquí la gente se ha confundido. Si no, ponedmelo en los comentarios, pero creo que esto es el boost al daño crítico. O sea, no es que boosten el crítico como tal, ¿vale? Porque la gente está diciendo, es que un 55% de crítico, vale, con esto está roto. No, no, no. Es que creo que están potenciando el daño del crítico, ¿vale? Que la gente se estaba liando con esto. Y el ataque un 15%, ¿vale? Porque estaba como al principio mal puesto. Creo que en esta foto ya está corregida. Por lo menos en el servidor analítica había habido un pequeño error, ¿vale? Cuando está en su potencial total, lanza ráfagas de patadas y estas hacen 70% del daño 8 veces. O sea, que si hacemos aquí unas cuentas más o menos rápidas, ¿vale? Estaríamos rondando unos 500 de daño, más o menos, ¿vale? Con lo cual me parece brutal, stuneando al enemigo por 2 segundos, con lo cual es una barbaridad. A más 5 aumentamos las estadísticas, ¿vale? Y a más 10, Lenya hace más daño al target, ¿vale? Si al final del duelo es considerada ganadora. O sea, si el objetivo por cualquier motivo vive y Lenya sale ganadora, va a hacer aún más daño, ¿vale? O sea, va a ser muchísimo más destructiva durante los siguientes 8 segundos, ¿vale? Con lo cual es muy bueno.
Y después podemos ver ahí el Supremo Plus, como podemos ver, que reduce el daño, ¿vale? Aquí vamos a hacer un poquito de zoom, ¿vale? Para que lo podáis ver, ahí abajo lo tenéis viendo. Reduce el daño de todos los enemigos, ¿vale? Que la tarjeten a ella, ¿vale? Con lo cual está muy bien. O sea, hace que Lenya deje de ser tan blandita, ¿vale? Y viendo ahora ya todas las habilidades, viéndolas por completo, quiero dar mis impresiones, sobre todo para cuando salga. Obviamente cuando salga, como siempre digo, esperaos siempre una semana por ahí para tirarle, por si os interesa, pero sobre todo esperaros, ¿no? Para mí, personalmente, no es un personaje que le vaya a tirar, no es un personaje que me llame la atención y voy a dar mis puntos. Ojo, tiene puntos positivos y los voy a poner también, ¿vale? Voy a empezar por los puntos negativos, ¿vale? Primer punto negativo, que es daño físico, ¿vale? Actualmente la facción de salvajes, la mayoría son daño mágico, ¿vale? Y los pocos que son daño físico creo que es Cafra, y el pobrecito está ahí en una esquina esperando a que llegue alguien que lo quiera. Y creo que ya está. O sea, no hay casi nadie que sea físico en los salvajes. Eso hace que hacer facción con ella va a ser muy difícil. Pero ojo, se podrá hacer facción con ella con 4-1. Entonces, ¿dónde la puedo ver? En los torturadores, por ejemplo. Yo creo que en los torturadores con Brutus, que baja la defensa física y todo esto, puede estar bien, ¿vale? Ese es mi punto positivo de que aún así se podrá hacer con ella un 4-1 o un 3-2, por así decirlo, y creo que podría funcionar, con lo cual está bien, ¿vale? Siguiente punto negativo, ¿vale? Es sencillamente que no tiene autopreservación, ¿vale? ¿A qué me quiero referir? Todos los personajes, sobre todo los pícaros, suelen tener una manera de sobrevivir. Shakir tiene su aura lupina para poder curarse. Por ejemplo, Eiron se coloca escudo para sobrevivir más tiempo. Seth se vuelve invencible, ¿no? Mientras está en esa ultimate. Y si pasa X tiempo gana estadísticas. Y se puede curar. O sea, en definitiva, los rogues o se curan o se ponen escudo. Len ya no hace ninguna de estas dos cosas. Ni se cura ni se pone escudo. Con lo cual es muy frágil. Es un personaje extremadamente frágil. Si Soren ya era frágil de por sí, este personaje es aún más frágil. ¿Vale? Punto positivo, ¿no? Como por así decirlo, para contrarrestarlo. Es un personaje que tiene muchísimo daño. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Está incluso por encima en algunas cosas que Silvina y que Bala. O sea, tiene muchísimo daño. Tiene un daño brutal. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo letal que es este personaje. ¿Vale? Siguiente punto negativo, ¿vale? Que quiero remarcar. Es el tema de que es dependiente de tirar la ultimate. Sencillamente. ¿Por qué? Porque sus Supremo Blues, como estamos viendo, sí, reduce el daño de los enemigos que no sean su objetivo. O sea, a quien no le esté pegando Lenya, no le hace menos daño. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces, a lo mejor Lenya va a pegarle a un personaje que haga muchísimo daño. Entonces, este 35% no te va a servir tanto, ¿vale? Después, por ejemplo, dentro de esto mismo, ¿no? Hace que Lenya sea muy blandita a la hora de no estar pegándose. O sea, ese tiempo que Lenya tiene que caminar o que tiene que hacer X cosa, te la pueden destruir. O sea, por ejemplo, una bala te la va a matar. Mientras está caminando te la destruye. Cosas en área, cosas en las que Lenya no puede estar combatiendo, te la van a destruir. Entonces, es como el punto negativo que le veo, que es que tiene que estar todo el rato constantemente en combate y encima es muy blandita. Entonces es como, vale, si la pongo atrás, el daño en área me la puede matar y si la pongo delante para que vaya al instante al combate, tal vez explote, ¿vale? Sea súper blandita, con lo cual no lo sé, ¿vale? Punto positivo, ¿vale? Si antes hemos dicho que era dependiente de esa ultimate, según he estado viendo, tanto en vídeos que ya los tengo para cuando salga el personaje, más o menos enseñaros cómo la están usando, es brutal. O sea, es extremadamente letal a la hora de estar en los duelos, ¿vale? Es brutal. He visto a Lenya destruir un personaje en un set, ¿vale? En un set de combo lo ha matado automáticamente. Ha sido destructivo, ¿vale? Siguiente punto negativo, ¿vale? Que tengo aquí apuntado de Lenya, ¿vale? Si hemos hablado que no tenía facción, que no tiene supervivencia y que en cierta manera no tiene como ahora mismo un rol válido, ¿vale? También otro punto negativo es que actualmente
quitando a Lily May, no suele haber rogues, no suele haber asesinos o pícaros, como queráis llamarlo, en el reino onírico, con lo cual esto es otro punto negativo, que actualmente Lenya no tiene pinta de que vaya a ser usada en el reino onírico, no tiene ninguna habilidad que la promueva para usarse en el reino onírico, excepto que el tema del duelo pueda ser usado contra el boss. En ese caso, pues mira, puede usarse, pero me parecería raro, ¿vale? Me parecería raro, la verdad. Punto positivo, tiene pinta de que va a ser una bestia en arena, sobre todo en arena suprema. ¿Qué ocurre? Que esto llama muy poco la atención a la gente que la quiera para otras cosas, para que la quiera para la arena normal, para el reino onírico, sobre todo para los free to play. Entonces, un personaje que en ese sentido llama poco la atención, ¿vale? Y dicho ya todo esto, ¿vale? Que tenía aquí estas dos columnitas para hacerlas. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dale like, suscribiros, activar la campanita para no perderos este pedazo de vídeo que os traigo siempre. Y, como digo siempre, un saludo, chao, chao, hasta la próxima y adiós.